Antes que nada, pues quería adelantarme a decirles que todo lo que veamos de transformaciones en acero también puede ser aplicado a otros sistemas. Es decir, que lo que se trate acá, si esas mismas transformaciones pueden ocurrir en otro sistema, bien sea ferroso o no ferroso, los principios van a ser exactamente los mismos. Y las características van a ser muy, muy similares. Entonces, vamos a comenzar, por supuesto, con lo fundamental que sería el diagrama hierro-carbono, como ustedes ya lo han visto previamente, pero vamos a repasarlo un poquito, dado que lo vamos a estar usando pues en toda esta clase. Acá vemos, este es el diagrama general. En este caso solamente hemos incorporado el que sería el diagrama metaestable. Ustedes saben que en el sistema hierro-carbono están superpuestos dos diagramas. El diagrama metaestable, que es el que se considera como grafito, cementita, Fe3C, y el diagrama estable, que es con grafito. El metaestable lo usamos para estudiar los aceros. En el caso del estable, que sería cuando el carbono está en forma de grafitos, aplica a fundiciones. Esto es algo bien importante que lo tengan en consideración. Cuando hablamos del otro diagrama, pues las líneas van a ser iguales a esta, lo único es que se van a desplazar un poquito. Va a haber unos ciertos grados de diferencia en temperaturas en cuanto a estas líneas, pero la forma de diagrama es exactamente la misma. Lo único, y eso aplica básicamente para composiciones de carbono que están por encima de 2,14%. Por debajo de 2 siempre hablamos de acero, de 2% de carbono. Por encima de 2% de carbono siempre hablamos de fundiciones. Y cuando hablemos de fundiciones, es decir, cuando se estudian fundiciones de hierro, el carbono se encuentra en forma de grafito, excepto en una aleación, en una fundición particular, que es fundición blanca, en donde ahí aún se puede formar la cementita. Y esa es la fundición blanca, es uno de los tipos de fundición que tiene menor contenido de carbono. Entonces, para ese tipo de fundición todavía podemos observar la cementita, pero en el resto de las fundiciones, pues siempre el carbono va a estar en forma de grafito, con diferentes morfologías, nodular, hojuelas, etcétera, etcétera, pero como grafito. Entonces, vamos a ver lo que serían los aceros en particular. Y en general vamos a ver qué es lo que contiene este diagrama. Entonces vamos a empezar por las fases que están presentes en el diagrama. Entonces, ¿cuáles son esas fases? Primero, la más común sería la ferrita. Vamos a empezar desde bajas temperaturas pues a altas temperaturas, en el caso de las fases más generales del acero. Sería la ferrita, la ubicamos aquí, todo este campo que se ubica acá es el de la ferrita. Se llama ferrita alfa. Esa fase es una solución de carbono en hierro, tiene una estructura BCC. ¿Qué tipo de solución sólida es esta? Alfa. ¿Es solución sólida sustitucional o solución sólida intersticial? Pregunto. Intersticial. Sí, es intersticial, exactamente. Justamente en el hierro, pues el carbono se ubica de forma intersticial. ¿Sí? Esa es la fase que podemos conseguir estable a temperatura ambiente. Es decir, cuando nosotros tomamos un acero cualquiera que está enfriado en condiciones de equilibrio, la fase estable va a ser, digamos, alfa, y si tenemos hierro puro también. O sea, en hierro puro, pues la fase que digamos, estable de equilibrio a temperatura ambiente vendría a ser la fase alfa, de estructura BCC. ¿Cuál es la máxima solubilidad de carbono en esta fase? Ese es el punto de máxima solubilidad que podemos ver acá, ¿no? En este puntito que está aquí.
es 0,022% de carbono, ¿no? Ese es el porcentaje máximo de carbono que la ferrita puede disolver. Y esa ferrita se transforma a austenita completamente a 912 grados. Es decir, si estamos en un hierro puro, esa sería la temperatura de transformación. Si estamos en aceros, la temperatura de transformación va a variar de acuerdo a esta línea. Esta línea nos indica justamente el borde entre la austenita y la ferrita, ¿no? Entre este campo austenítico y este campo ferrítico. La austenita acá pues se va a transformar no completamente en alfa porque luego vamos a ver cómo serían allí las transformaciones. Aquí igual dentro de este campo pues ya tenemos alfa más gamma, pero por encima de cualquiera de estas temperaturas ya no tendríamos alfa, ¿okay? Siempre vamos a tener 100% austenita. En el caso aquí la siguiente fase es la austenita que la denominamos gamma. Gamma es una solución también de carbono en hierro, pero en este caso la estructura de gamma es FCC, igualmente es una solución sólida intersticial. La máxima solubilidad de carbono en austenita es 2,14 y pues, digamos eso básicamente es el límite de carbono para los aceros. Los aceros por lo general tienen menos de 2% de carbono, muy pocos llegan a ese porcentaje. Normalmente los aceros que se producen tienen un carbono inferior a 0,5 o 0,6%, los más comunes. Hay casos pues especiales en donde se producen aceros con contenidos de carbono mayor para aplicaciones particulares. La austenita se transforma a ferrita delta a 1394 grados centígrados. Lo vemos acá. Esta sería la temperatura de transformación de austenita a delta. ¿Okay? Estamos pues en condiciones de hierro prácticamente puro. Si estamos con carbono, pues la temperatura va a variar de acuerdo a esta línea o de acuerdo a esta línea, según el diagrama, según el contenido de carbono que tengamos en el acero. Esta fase, esta austenita, digamos, su límite de temperaturas para ser estable en condiciones de equilibrio sería esta, 727 grados. Si venimos enfriando por debajo de 727 grados, a condiciones de equilibrio ya no conseguiríamos austenita. En condiciones de no equilibrio, es decir, enfriamiento rápido, podríamos todavía mantener austenita metaestable. Si tienen alguna pregunta, por favor me indican, ¿sí? Luego tenemos la ferrita delta, es la que conseguimos acá en este campo. Esa también tiene estructura BCC. Es estable hasta 1000, estable a temperaturas, digamos, altas. Aquí comienza, donde termina la austenita, comienza la fase delta. La austenita se transforma a delta 1394. Y esa fase es estable hasta, digamos, a temperaturas de 1538 grados, que sería la temperatura de fusión del hierro. ¿Okay? A partir de allí, entonces sería una fase ya líquida. La otra fase que conseguimos en este diagrama es la cementita, Fe3C, que es pues un carburo de hierro, 3 átomos de carbono por 3 átomos de hierro por 1 de carbono. Ese es un compuesto intermetálico, fíjense que no muestra un campo de solubilidad, sino que es una línea recta acá. Aquí estaría la cementita, en toda esta línea. Y ocurre exactamente a esta composición, aproximadamente 6,7% de carbono, ¿sí? Y pues es un compuesto intermetálico con una composición de carbono única, no varía. Tiene una estructura cristalina ortorrómbica y permanece como compuesto, digamos, es un compuesto metaestable, pero puede permanecer como compuesto por muchísimos años. Después de muchísimos años, puede transformarse ese carbono, esa fase se puede descomponer y formar hierro alfa y carbono
disuelto, o sea, carbono, que sería grafito. ¿Okay? Porque pues carbono-grafito realmente es el diagrama hierro-carbono estable, el de menor energía. Pero la cementita puede permanecer por muchísimo tiempo como un compuesto en este tipo de aleaciones y por lo tanto pues el que más se usa. Ahora, ¿cuáles serían las reacciones que podemos encontrar en este diagrama? Simplemente a manera de repaso, yo sé que ya ustedes esto lo deberían haber visto antes y ya lo deberían tener pues asimilado. Para nosotros determinar las reacciones invariantes en un diagrama, siempre buscamos líneas isotérmicas. Donde hay una línea horizontal, sería una isoterma, una línea de temperatura constante, allí va a haber una reacción invariante. Entonces, lo primero que tienen que ubicar es dónde están esas. Una vez que ubican esas líneas, entonces ahora buscan el punto, dónde se da, cuál es el punto de composición donde la reacción invariante tiene lugar. En este diagrama vemos que hay 3 líneas rectas, ¿verdad? 3 isotermas. Viniendo desde altas temperaturas a bajas temperaturas, tendríamos primero esta, que está aquí, la chiquita, la pequeña acá, que digamos está ubicado en delta. Luego tenemos esta otra línea que está acá y esta otra línea que está acá. Es decir, que en este diagrama podemos, se revelan pues 3 tipos de 3 reacciones invariantes. ¿Cuáles son esas reacciones invariantes? Pues vamos con la primera, que sería esta. Esta es una reacción peritéctica. ¿Por qué es peritéctica? Porque a una fase sólida, que es delta, más líquido, va a pasar a una fase sólida. Eso es la definición propia de una reacción peritéctica e involucra un líquido. Es decir, un líquido y un sólido, esa mezcla va a producir una sola fase sólida. Allí estaríamos hablando de una reacción peritéctica. ¿Cuál es la segunda reacción? La reacción eutéctica. Aquí el caso es el líquido, esta, digamos, reacción ustedes ya pues la manejan. El líquido se va a transformar en 2 fases sólidas. En este caso, gamma más Fe3C, y como les digo, se transforma en Fe3C si trabajamos con el diagrama metaestable. Si trabajamos con el estable, sería alfa más grafito. Que sería en el caso de fundición. Luego tenemos la tercera, que ocurre acá con 0,76% de carbono, que sería la reacción eutectoide. Fíjense que la reacción eutectoide tiene, digamos, una representación similar a la eutéctica, con la única diferencia que ya la fase líquida no es líquida, sino que partimos de una fase sólida. Entonces, una fase sólida se transforma a 2 fases sólidas. Esa es la diferencia entre eutectica y eutectoide. Y igualmente, si trabajamos con el diagrama estable, ya no sería cementita la que se forma, sino que la segunda fase sólida sería grafito. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿En la parte del grafito dónde está? ¿Dónde se ve? Pero aquí, o sea, tendrías acá, donde está carbono. Aquí. Aquí Ya. en vez de poner grafito, en vez de colocar Fe3C, colocas grafito. Ay, aquí en esta línea. Esta sería una línea en ese caso de 6,7% de carbono. Ya no le dices que, o sea, de carbono, pero que no está en forma de cementita, sino que el carbono está en forma de carbono puro, grafito, y tiene una estructura grafítica. ¿Ok? Ah, ya. Gracias. Entonces, en lugar de tú leer Fe3C, ya no vas a leer Fe3C. Ya todo donde estaba cementita, ahora lo vas a cambiar por carbono puro. ¿Ok? Cuando el contenido de carbono es mayor a 2%. Por debajo de 2% no vas a conseguir fundiciones que tengan grafito. Las fundiciones de hierro normalmente están por encima de 2% de carbono. ¿Ok? Entonces solamente, o sea, para diferenciar entre el diagrama metaestable y el estable, es que el estable
tiene grafito en la parte de cementita. Exacto. Esa es la principal diferencia. Exacto, es la única diferencia, pero además estas líneas se trasladan un poco más arriba. Estas líneas, principalmente las de arriba, esta temperatura está un poquito más arriba, esta se traslada un poquito más acá. La forma es exactamente la misma, con algún delta T de diferencia en temperaturas en la cual las líneas se mantienen. ¿Okay? Oh, ya, gracias. Y acá también hay una pequeña diferencia de temperaturas, aún más pequeña que acá arriba. Lástima que no les traje, para el miércoles les muestro un diagrama donde se superponen los dos, ¿ok? Para que así lo vean clarito. Ahora vamos a empezar a ver déjenme un ratico que me está escribiendo la rectora, espérense un momento. Acá empezamos pues con las transformaciones de fase. Entonces fíjense, por supuesto, las fases que nos interesan son las fases en estado sólido. No vamos a... Disculpen un momento. Vamos a ver las transformaciones en estados sólidos y todas involucran la fase inicial, la austenita. Es decir, todas las transformaciones que vamos a ver en aceros siempre van a comenzar desde austenita, siempre. Sería todas las que les nombre, la fase matriz sería austenita. Siempre las fases que se van a formar comienzan por la austenita. Y vamos a evaluar lo que pasa acá en este rango de composición. En este rango de composiciones, fíjense si estamos en acero, cuya composición varía entre este punto y este punto, es decir, entre 0, que serían hierro, y el 0,76% de carbono, que sería la composición eutectoide. Entre esos dos extremos, pues estarían las aleaciones de tipo hipoeutectoide. ¿Por qué lo llamamos hipoeutectoide? Porque tienen una composición inferior a 0,76%, que es la composición propia del eutectoide. Y entonces vamos a ver qué pasa cuando gamma pues se transforma acá, estamos bajando acá. Solo esta transformación, todavía no vamos a pasar de esta temperatura hacia abajo, sino que comenzamos con una aleación que tenga una composición, por ejemplo, X sub 0 sea esta, vamos a suponer 0,3% de carbono, y vamos a ver qué ocurre cuando cambiamos de gamma a este campo. Es decir, todavía no hemos bajado por debajo de A1. En primer lugar, quiero llamarles la atención de estas líneas. Estas líneas tienen nombre. Es la línea que separa gamma de alfa, es decir, la línea de equilibrio entre gamma y alfa, o la línea Solbus, gamma alfa, la denominamos A3.
Y en las industrias se le conoce como A3, siempre. O sea, ellos les pueden, cuando estén en algo industrial, les van a decir caliente 20 grados por encima de A3, o 10 grados por encima de A3, o 25 grados por encima de A3 para este acero. Si ustedes ya van al diagrama y ven cuál es esa temperatura. ¿Okay? Esta de este lado se llama ACM. ¿Okay? Y la línea del eutectoide, de la temperatura isotérmica, se llama A1. También tiene su nombre específico. Vemos que, bueno, alfa la vamos a conseguir en ese rango, y este alfa, cuando gamma se transforma a este alfa de acá, ese alfa lo vamos a llamar alfa proeutectoide. ¿Por qué lo llamamos proeutectoide? Porque se va a formar previo a la transformación eutectoide. Y el alfa, recuérdense que lo vamos a conseguir, el alfa proeutectoide solo aparece en los aceros hipoeutectoides. Esta reacción de transformación, por supuesto, va a ocurrir entre 723 grados y 910, o al revés, como lo quieran ver, entre 910 y 723, porque siempre venimos durante el enfriamiento. Entonces, lo interesante de esta transformación es una transformación de precipitación, es decir, alfa precipita. Y allí vamos a tener gamma que pasa a gamma más alfa, que sería el precipitado. Por eso lo llamamos precipitación de la ferrita desde la auténtica. Entonces, ese alfa puede adoptar diferentes morfologías dependiendo de su composición, y también va a depender fundamentalmente de la temperatura de transformación, es decir, del delta T. ¿Cuál sea esa diferencia de temperaturas entre la temperatura de equilibrio? Por ejemplo, en esta aleación, esta sería la temperatura de equilibrio, y si estamos transformando a esta temperatura, el delta T sería esta diferencia de ¿cuáles serían estas morfologías de la ferrita? Esto es bien importante porque las van a observar ustedes por microscopía cuando estudien aceros. La primera morfología, que es una de las más comunes, es la que llamamos alfa-lotriomorfa. Ya yo les he adelantado algo de estas morfologías, y esa es una morfología de la ferrita que se caracteriza porque precipita en los límites de grano. Es decir, la que ustedes consigan en los bordes de grano como unos listones, como unas formas alargadas, o que luego van a crecer hacia adentro de los granos, la denominamos ferrita alotriomorfa. Y por supuesto, toda esta ferrita va a nuclear en los granos de austenita. Nosotros tenemos una austenita, y allí pues vamos a formar, tendríamos, digamos, si esta es la estructura austenítica, acá me ven. ¿Sí lo ven? ¿O ven un poquito más abajo? Si tenemos acá la estructura austenítica, vamos a suponer que todavía no ha comenzado a transformarse a ferrita. ¿Okay? Vamos a suponer que esta sea la estructura de austenita. ¿Y lo ven? Sí se ve. Ok. Entonces, la ferrita alotriomorfa va a nuclear acá. ¿Okay? En los bordes del grano. De forma alargada, y van a haber varios núcleos que luego se pueden unir, y ustedes lo van a ver como alargados. Y luego que se forman, pues simplemente comienzan a crecer. Entonces acuérdense que este es un precipitado, y digamos, los precipitados grandes normalmente crecen en los bordes del grano. Inclusive, fíjense que si el borde del grano de austenita es grande, y la ferrita proutectoide se forma como una alotriomorfa, y digamos,
se ubiquen todos los granos de austenita, es como si decorara los granos de austenita, y si dentro de la austenita se forma perlita, ustedes podrían determinar el tamaño de grano que tenía la austenita antes, porque la ferrita lotriomorfa lo delinea, a pesar de que ya no exista, una vez que la transformación es completa. Es una forma en la cual indirectamente uno puede determinar el tamaño de grano austenítico, aunque ya la austenita no esté, porque lo está decorando, lo define la ferrita que se ha nucleado en todos los bordes de grano. Entonces, esto, digamos, es una imagen esquemática de cómo luciría esa ferrita lotriomorfa en los bordes de grano. Estos son bordes de granos de austenita, todos los que vemos acá. Y acá pues tendríamos una ferrita lotriomorfa. Fíjense cómo se observa, esta es una foto real, una muestra que ha sido transformada parcialmente a ferrita. Todo esto era austenita inicialmente, la ferrita nucleó en los bordes de grano, y luego se templó la muestra y el resto de austenita que no se transformó a ferrita, pues se transformó a mantencita, que es lo más oscurito que ustedes ven acá. ¿Sí? Entonces, eso lo pueden pues ver normalmente. Entonces la morfología triomorfa lo ubican en los bordes de granos de alfa y crece rápidamente. Fíjense, ellas crecen rápidamente a lo largo del borde, más no hacia adentro del grano, por eso se mantiene alargada. ¿Y por qué crece a lo largo del borde? Porque son sitios de difusión más rápida, más fácil. Y en los lados que crecimiento lento, que sería este, sería pues en el lado de su espesor, donde esta intercara, como ven, es un poco semicoherente y además pues la difusión es mucho más lenta, por lo tanto el crecimiento es más rápido a lo largo del borde que hacia el grano, es decir, en su espesor. Aquí hay varias, eso que ustedes observan normalmente en el microscopio óptico, estas morfologías donde la parte blanca es ferrita y la parte interna más oscurita es perlita. La parte blanca pues sería alfa y esta morfología sería una morfología alotriomorfa. Este es un acero con 0,4% de carbono que ha sido lentamente enfriado. Entonces allí pues ustedes pueden observar la ferrita. Fíjense lo que les mencionaba, acá ustedes podrían determinar el tamaño de grano austenítico o estimar lo que tenía la austenita a la temperatura desde la cual se comienza a transformar, ¿sí? Porque la ferrita lo decora. Entonces, el segundo microconstituyente es perlita. Acá tenemos otra estructura de un acero también, este también es un alfa lotriomorfa. Aquí el contenido de carbono es más bajo. Hay menos contenido de perlita y además enfriado lentamente. ¿Okay? Entonces, prácticamente la ferrita ocupa casi toda la estructura. Entonces, casi todo el grano austenítico, lo que significa pues que es un acero con menos carbono, por un lado. Y por otro lado, pues se enfrió lentamente. La segunda morfología que podemos conseguir de la ferrita es la morfología diomorfa. Esta es menos común. Y son estas formas de cristales de cubitos que ustedes ven acá, con estas ciertas formas definidas que la van a conseguir siempre dentro del grano. La idiomorfa no la van a conseguir en los bordes del grano, sino dentro del grano, y normalmente no es tan común que se forme. Se forma cuando la austenita tiene un tamaño de grano grande y el enfriamiento es relativamente lento. Entonces así da tiempo de que haya algún sitio de nucleación dentro del grano y allí pues nuclea la ferrita con esta morfología y digamos crece, ¿no? En todas las direcciones, ¿no? Entonces se forma dentro del grano con esas morfologías definidas, ¿ok? Puede tener bordes irregulares curvos o también pueden ser bordes rectos con cierta relación de orientación entre la ferrita y austenita. Ya les mencioné que se forma en austenita bastante grande. Esto es una foto real de una ferrita idiomorfa. Fíjense que exactamente pues parece como
Acá este es 10 micras, es decir, esto mide como alrededor de unas 40 micras de largo y está siempre pues dentro del grano y es una zona, digamos, una fase que se observa de esta manera. La otra morfología también la hemos mencionado, que es la forma de placas o listones Widmanstätten, en donde es una forma aguda, es un poquito ancha donde nuclea y luego crece rápidamente en una dirección y en las otras dos direcciones no, se mantiene prácticamente con muy poco crecimiento. Entonces, la ferrita Widmanstätten puede nuclear directamente desde un borde de grano, como lo vemos acá, o que se haya formado un alotriomorfo en el borde de grano y a partir de allí pues se derivan esas morfologías Widmanstätten. Esto ocurre, este tipo de situación ocurre normalmente cuando venimos enfriando de manera continua, es decir, la alotromorfa se forma a temperaturas más altas y cuando ya la temperatura durante ese enfriamiento continuo baja, allí se da lugar a la formación de estas morfologías alotriomorfas de este tipo. Esas se les llaman alotromorfas secundarias, morfología Widmanstätten secundaria porque se forma a partir de una ferrita que ya ha nucleado con una forma alotromorfa. Entonces, nuclean sobre los límites de grano, pero crecen a lo largo de planos bien definidos, se forman a altos delta T, enfriamientos. Fíjense que estamos hablando por debajo de la temperatura a 1, es decir, venimos enfriando rápido desde a gamma hasta temperaturas que se pueden ubicar por debajo de la línea A1. Recuerden que la línea A1 es la línea de transformación eutectónica, 723 grados. Y pueden crecer directamente desde el límite de grano, como lo vemos allá, aquí, o a partir de un anotriomorfo que ya ha nucleado. Entonces, digamos, si tenemos superenfriamientos pequeños, la velocidad de crecimiento de una intercara coherente y una semicoherente, digamos, es prácticamente la misma. Entonces, allí no se desarrollaría una estructura Widmanstätten, sino, digamos, o otro tipo de estructuras más favorables, de morfologías más favorables, y después de una cierta relación de velocidades a un delta T mayor, entonces la morfología Widmanstätten se comienza a desarrollar esas agujas. Fíjense que estas caras son bastante paralelas, ¿verdad? A lo que serían rectas, lo que significa que estas caras tienen cierta coherencia con austenita. La parte blanca sería austenita. Entonces, estas caras, al ser más, digamos, al tener cierta coherencia y tener una relación de orientación con la matriz, crece su velocidad de crecimiento es más lenta que la punta. La punta sería redondeada y es incoherente y esa va a crecer rápidamente. Por eso crece en esa dirección y en las otras dos direcciones, como el crecimiento es más lento, se mantiene más delgada. Es muy larga porque la cara incoherente es la que se está moviendo, que es redondeada, es como si tuviera un radio de curvatura pequeño y se mueve rápidamente. ¿Sí? Y al final, pues por eso se desarrollan esas morfologías con esa digamos, forma tan característica. Entonces, bueno, esto se los acabo de decir y forman ese tipo de intercaras simplemente para reducir la barrera de energía para la nucleación. Esto ya se los acabo de decir. La relación de orientación, una relación que se conoce como Coulomb-Sachs. Esta es una relación bien específica que ha sido desarrollada por este investigador y que ustedes pues pueden conseguir en la literatura. Digamos, cuando hablamos de relación de orientación, es que esas intercaras crecen en planos de gamma y planos de ferrita que son paralelos y también direcciones. Hay direcciones de gamma que son paralelas a direcciones de alfa y, digamos, en esas intercaras. Entonces ahí se establece una relación de orientación y por eso hay cierta coherencia.
Acá vemos morfologías Widmanstatten reales. Esto es un acero con 0,25% de carbono. Fíjense cómo acá tenemos, esto sería una ferrita Widmanstatten que crece a partir del alotriomorfo. Y acá, pues, esto es una estructura de colada, es decir, de solidificación. Se enfría el acero desde líquido hasta temperatura ambiente y se desarrollan esas estructuras alotriomorfas, Widmanstatten. O sea, aquí tenemos Widmanstatten que pueden estar dentro del grano o Widmanstatten que crecen desde el borde de grano o crecen desde un alotriomorfo. Ahí pueden ver todo tipo de los tres tipos. Acá también los observamos. Esta es una foto a mayor aumento. Sería ferrita alotriomorfa y acá se derivan algunas ferritas con morfología Widmanstatten creciendo a partir de la alotriomorfa. ¿Okay? Sería eso. Igualmente lo ven acá, aquí lo ven bien clarito. Esta sería toda la alotriomorfa y la Widmanstatten creciendo a partir de ella, pero aquí tienen una que creció dentro del grano y acá también. ¿Okay? Todo eso puede darse. Pero además no es única de la ferrita. La cementita protectoide también puede crecer con morfología Widmanstatten, como lo ven acá. Digamos, los precipitados, dependiendo del sistema, también pueden crecer con esas morfologías. Y no solo en hierro-carbono, pueden ser en otros sistemas, inclusive en aleaciones no ferrosas. Entonces, si vemos el diagrama de TTT, entonces esta sería la línea A3. Entre A3, esta sería las temperaturas por debajo de A1. Acá pues gamma, tenemos gamma y alfa que nuclean los límites del grano en esta zona. Cuando bajamos por debajo de la temperatura Widmanstatten, que estaría por debajo de la temperatura A1, dependiendo del contenido de acero, porque eso cambia, vamos a formar ya no alfa en el límite de grano, sino alfa Widmanstatten. Acá vemos en forma general unas fotografías reales. Acá A, esto es alfa alotriomorfa, toda esta parte blanca, abajo es ferrita. Esta es una acero 0,35 carbono que ha sido enfriado lentamente. ¿Sí? Luego tenemos el B, es el mismo acero, pero ha sido enfriado al aire. Ustedes ven que la fase alfa es un poco más fina. Luego tenemos la C, que sería mayor contenido de carbono, que ha sido austenizada a 950 grados. Entonces, fíjense que acá toda la parte blanca es ferrita alotriomorfa, la parte interna es perlita, en este caso la estructura es fina, si se quiere, ¿no? Está tomada a 300X. Y el D sería el mismo acero con el mismo contenido de carbono. La diferencia con el D, perdón, es el mismo acero que el C. La única diferencia es que también se enfrió al aire, pero fue calentado a 1100 grados centígrados. Entonces la diferencia entre esta estructura y esta estructura es que el grano previo de austenita era más grande. Ustedes lo pueden ver acá. Aquí fíjense que la ferrita, toda la ferrita está ubicada en el borde de grano de la austenita que existía antes. Y allí pues podrían ver, predecir cuál sería el tamaño de grano que tenía la austenita a esa temperatura de 1100 grados. Y como pueden ver, es mayor. Y el porcentaje de ferrita, ¿cómo lo compararían este porcentaje de ferrita con respecto al de acá arriba? Sería menor. Sería menor. Entonces, fíjense cómo cambia, ¿no? Simplemente, además enfriado al aire, que enfriado al aire no es una condición de equilibrio. Entonces, allí al ser más grande el grano austenítico, la austenita es más estable. Y la primera fase que se forma, en la primera fase en la que se transforma austenita es alfa. Pero al alfa, como ser muy estable, transforma poco a ferrita. Entonces, el enfriamiento al aire es un enfriamiento continuo. Luego,
Cuando enfría por debajo de cierta temperatura, ya se comienza a formar perlita. Entonces, todo el resto de austenita que no se transformó, se va a transformar a perlita. Y por eso ustedes pueden ver un porcentaje de perlita hacia el ojo por ciento, que es muy claro que va a ser mayor que acá. Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia, pues, es que digamos, el tamaño de grano de la austenita en esta fase, en este acero, va a ser mucho mayor que acá. Entonces, el tamaño, es importantísimo la temperatura de austenización, porque la temperatura de austenización va a cambiar el tamaño de grano austenita. Y al cambiar el tamaño de grano austenítico, va a cambiar también la cinética de transformación. Y los porcentajes de fase que ustedes pueden obtener, dependiendo de cómo se enfríe la aleación. ¿Okay? Entonces, normalmente cuando se hace un tratamiento térmico, en donde se lleve el acero al campo austenítico, la temperatura de tratamiento no debe ser muy por encima de A3. ¿Por qué? Porque el grano austenítico crece y al final las propiedades pues van a cambiar. Entonces es importante que el tamaño de grano austenítico no se mantenga tan grande. Bien, en esa imagen, lo blanco sería la ferrita y lo oscuro, lo gris sería la austenita, perlita. ¿no? Sí, ¿Qué? sí, así es. Lo Austenita. blanco es la perlita, perdón, lo blanco es la ferrita y lo oscuro es lo blanco es la ferrita y lo oscuro es la perlita. ¿Ok? Sí. Entonces, fíjense acá, ustedes inclusive aquí pueden ver que hay algunos Widmanstätten, ¿lo ven? Hay alotriomorfos, pero también ven algunas agujitas Widmanstätten. Y eso es propio de enfriamientos continuos, enfriamientos al aire. Probablemente si lo enfrían al horno no lo van a observar solo alotriomorfos. Porque cuando enfrían al horno, el deltate es muy pequeño, entonces no conduce a la formación de ferrita Widmanstätten, sino que principalmente la ferrita sería de morfología alotriomorfa. Pero en este caso, como el enfriamiento fue continuo al aire, van a tener los dos, van a tener ferrita alotriomorfa, pero también van a generar algunos Widmanstätten. No sé si logran verlo. Sí los ven, ¿verdad? El Widmanstätten. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve y ahí en varios sitios hay. El que no se ve es el idiomorfo, ese es más difícil de ubicar. O sea, normalmente el grano austenítico tiene que ser relativamente grande para que esa fase, pues, para que esa morfología de ferrita se forme. Entonces acá, entre C y D, lo que se muestra es la influencia del tamaño de grano austenítico en la microestructura. La última morfología de la ferrita que ustedes pueden conseguir y que no es propio de la ferrita, como les digo, esto aplica a otros sistemas también, es la ferrita masiva. Esta es una transformación masiva que yo les había mostrado y el producto de esa transformación es la morfología masiva. Entonces, básicamente, pues tendríamos en el diagrama de fases, acá, composiciones que están muy cercanas acá a alfa. Entonces, cuando se enfría rápidamente desde gamma hacia acá, estas líneas como que se desplazaran porque ya no estaríamos en condiciones de equilibrio. Entonces, es como si alfa, el campo donde alfa puede coexistir con gamma es mayor, y ahí a bajas temperaturas, que serían realmente temperaturas intermedias un poco mayores para formar mantencita, un poco menores para formar martensita, pero mayores para formar Widmanstätten. Entonces, para formar morfologías Widmanstätten. Entonces, se desarrolla este tipo de morfología que es más que todo, no es tan, digamos, común ni tan importante para los aceros, que tiene esta forma. Fíjense que el grano crece muy grande. Esto es un acero con 0,002% de carbono. Fíjense que está muy inclusive es como si tuvieran gamma pasando a alfa, a temperatura, templado desde 1000 grados en hielo. Es decir, bajaron la temperatura muy rápido y de gamma pasaron directamente a alfa, porque el porcentaje de carbono es muy bajo. Recuérdense que el límite máximo de carbono en alfa es 0,02.
Por aquí están en 0.002%, es decir, 0.1 menor que el límite máximo. Entonces pasan de gamma a alfa y allí alfa se transforma con este tipo de morfología, ¿no? Y digamos, esta morfología se pasa directo de gamma a alfa, no, la composición es la misma, lo único que va a cambiar es la estructura cristalina. Entonces, eso ocurre, pues, como les digo, a temperaturas intermedias, también nuclea en los bordes de granos y rápidamente crece. Es un crecimiento rápido y consume todo alfa, ¿no? Entonces, aquí el crecimiento es rápido porque la composición es la misma. Entonces, la distancia que los átomos tienen que migrar para ubicarse y reacomodarse en la nueva estructura es muy corta. Entonces, es como si tuvieran una difusión de corto alcance, no de largo alcance, cuando, como es el caso de aquellas fases productos cuya composición es diferente a la de la matriz, pues ahí tienen que migrar los átomos a mayores distancias. En este caso, no. En este caso es básicamente el átomo que está cerca de la intercara, tienen que pasar al otro lado de la otra fase, reacomodarse en la nueva estructura y ya la transformación, digamos, el núcleo crecería. Digamos, crecimiento de la ferrita masiva es rápida en ese sentido, ¿no? Entonces, ese crecimiento rápido pues da esta forma irregular en la cual se presenta la morfología masiva. Si vemos un diagrama TTT de cómo se verían estas morfologías, si estamos, por ejemplo, a velocidades de enfriamiento lentas, como la 4, ahí tendríamos ferrita lotriomorfa. Si estamos a enfriamientos un poco más rápidos, ¿okay? Tendríamos morfología Weimastaten. Aquí hay un error, esto debería ir arriba. Si tenemos un temple moderado, que sería 2, aquí vamos a tener las morfologías masivas. Y pues si tenemos un temple aún más violento, vamos a tener simplemente Martens. A esto luego les arreglo. Enfriamientos poquito más rápidos que 4, que serían 3, ahí sería Weimastaten la morfología. Entonces, todo este tipo de morfologías va a depender fundamentalmente de la velocidad de enfriamiento desde la temperatura semi. Bien, la siguiente transformación, la cual vemos en los diagramas hierro-carbono, que son de gran importancia, siempre se hace referencia en los aceros a esta transformación, porque podemos estar por debajo o por encima del punto de transformación eutectoide. La siguiente transformación es la eutectoide, la conseguimos acá. Esa transformación se representa como gamma, pasando a alfa más Fe3C. Y esta es la estructura. Esta es una estructura 100% perlita. Entonces ustedes pueden ver cómo esto se da. Aquí tienen láminas, o sea, es una estructura laminar. Fíjense que siempre tenemos una lámina de ferrita, una lámina de cementita, una lámina de ferrita, una lámina de cementita, y así crece, así se forma, así es el proceso de nucleación y crecimiento, pues, de la reacción eutectoide. Para que se forme un núcleo de perlita, tiene que haber nucleado la fase alfa y la fase cementita. Una vez que las dos nuclean y alcanzan el radio crítico, entonces allí ya tienen el primer núcleo de perlita. Ya luego vamos a ver cómo esa transformación se da. ¿Okay? Normalmente nosotros hablamos de colonias perlíticas o de nódulos perlíticos porque normalmente ellas comienzan a crecer como en forma radial, forman un nódulo redondito y luego van creciendo, y pues la forma del nódulo, esa apariencia la pierden un poco, pero si ustedes ven este, por ejemplo, acá, si ustedes ven esta, tiene esta forma redonda, ¿no? Y ella, para ir adoptándose esa forma radial, a veces se ramifica y crea un nódulo. Entonces nosotros hablamos de nódulos de ferrita porque es como si fuera una esferita que se ajusta, y esa esferita pues tiene un núcleo, digamos, está formado por dos fases, alfa más cementita. Acá lo vemos, digamos, a mayores aumentos, donde se puede ver muy claramente
cuál es la mezcla de estas dos fases. Fíjense, tenemos alfa, que sería la parte clara, cementita la parte oscura. Alfa la parte clara, cementita la parte oscura. Y en su crecimiento, pues él se va acomodando. Aquí, por ejemplo, hay como una ramificación. Acá, digamos, se vienen creciendo acá 12, etcétera, ¿no? Fíjense que se adoptan, ya no sería completamente plana, sino que generan cierta curvatura simplemente para acomodarse a lo que sería el crecimiento dentro de ese grano, porque ellas crecen, se nuclean en los bordes de grano, o se nuclean también en la fase protectoide, bien sea ferrita o bien sea cementita, dependiendo de cuál tipo de acero sea, y a partir de allí, pues, comienzan a crecer hacia adentro del grano. ¿Okay? Entonces, varias pueden nuclear en un mismo grano muchísimos nodulitos de perlita y todos van creciendo. En algún momento, pues, se unirán. Y por eso no se ve claramente esa morfología de nódulo, de esferita, pero en realidad es así, ¿no? Es una esferita. Este es igual una reacción eutectoide, lo único es que aquí ustedes no diferencian las láminas. ¿Por qué no las diferencian? Porque esta es una perlita muy fina. Esa es una foto igual, una fotomigrografía de microscopía óptica, y aquí pues no pueden diferenciar una lámina de otra. Para hacerlo tienen que ir a aumentos mayores, tienen que utilizar otro microscopio con mayor resolución. Microscopía electrónica de barrido es una opción. Entonces, la perlita nuclea en forma de nódulos en los límites de grano y austenita. Si es bajo el enfriamiento, entonces nuclean pocos nódulos y crecen libremente dentro del grano, ¿ok? Entonces, pero si ese enfriamiento es rápido, fíjense cuántos nódulos se crean. Se pueden crear algunos dentro del grano, pero muchísimos en el borde del grano. Fíjense que si ustedes ven uno individual, son redonditos cuando ellos comienzan a formarse. Este sería perlita, cada uno de estos es ferrita más cementita, y adentro la parte blanca sería austenita, que todavía no se ha transformado. Entonces todavía aquí la perlita está en su proceso de transformación. Aquí ha nucleado, comienza a crecer. Entonces en la medida que crece, pues ellos se van como solapando, ¿no? Esos crecimientos. Entonces allí al final la estructura, digamos, el enfriamiento es rápido, la estructura final, sería de la perlita, sería fina. Ahí en ese caso tendríamos una perlita fina. ¿Sí? Entonces aquí fíjense que ha crecido un poco más, nucleó en esta esquina de grano y ha crecido más rápido. Acá tenemos un nódulo pues bastante redondito. Y aquí es un caso típico de saturación de sitios de nucleación, es decir, los sitios propios de nucleación de la perlita es bordes de grano. Y aquí, si ustedes ven esto, no hay un pedacito de borde de grano donde no haya un núcleo de perlita. Es decir, que todos los sitios de nucleación están saturados, ya no hay más sitios de nucleación en los bordes de grano. Luego lo que queda es el crecimiento, y que el crecimiento queda siempre hacia adentro del grano, porque ya hacia los lados del borde no crece más porque choca con el otro que ha nucleado allí. Entonces, al final, pues, el crecimiento pues se va a ver limitado por esos otros nódulos que han crecido al ladito, y al final el resultado que ustedes observan en la microestructura es una microestructura fina de perlita, es decir, ¿y cómo la llamamos fina? Dependiendo del espacio que haya entre una lámina ferrítica y una lámina austenítica, o entre dos láminas ferríticas dividido por dos. Entonces, ese espaciado de entre láminas es lo que nos va a decir si es una perlita fina o una perlita gruesa. Si es muy pequeñito, estamos hablando de una estructura perlítica fina, y si es un poco más grande, pues una estructura perlítica gruesa. ¿Cómo nuclear la perlita? Entonces, aquí, acuérdense que este es un microconstituyente formado por dos fases. ¿Cuáles son esas fases? Ferrita y cementita. Entonces, para que nuclee la perlita, esas dos fases tienen que estar, porque el núcleo propio de perlita es ellas dos juntas.
y luego crece. Entonces, ¿quién nuclea primero? Es independiente. Cualquiera de las dos puede nuclear. ¿Sí? Cualquiera de las dos puede nuclear primero. Si en el borde de grano no hay un alotromorfo. Si no nuclean a partir de un alotromorfo. Si es en el borde de grano limpio, allí cualquiera de las dos tiene la misma opción de nuclear primero. Entonces vamos a asumir que primero nuclea un núcleo de cementita, Fe3C, que sería acá el verdecito. Fíjense algo aquí interesante. Aquí tiene un grano de alfa, un grano de austenita 1 y un grano de austenita 2 del otro lado. Esta línea recta sería el borde de grano, que separa estos dos granos gamma 1 y gamma 2 de austenita. La cementita nuclea sobre el borde de grano, y lo interesante es que con respecto a un grano tiene una cara paralela, es decir, tiene una cierta coherencia. Esta ferrita que nuclea tiene una coherencia con gamma 1, pero es incoherente con gamma 2. Entonces las intercaras incoherentes son más fáciles de que crezcan. Todo el crecimiento de esta, cuando ya tengamos el núcleo completo de pelita, va a crecer hacia gamma 2. Hacia gamma 1 se mantiene casi que inmóvil. Entonces, para que tengamos el núcleo de perlita, tiene que nuclear alfa. ¿Okay? Entonces, ¿dónde nuclea alfa? Lo que se observa es que alfa nuclea al lado de la cementita para formar la estructura laminar. Entonces, la segunda fase en la transformación, en la nucleación de la pelita, es que se forme un núcleo de alfa. Entonces, cuando ya alfa y Fe3C han nucleado y han alcanzado un tamaño superior al crítico, ya tenemos el núcleo de pelita estable, y el siguiente proceso es crecimiento. Entonces, la pelita crece en este sentido. ¿Cómo continúa el proceso? Bueno, si esta es la cementita, al lado de la cementita se nuclea una ferrita. ¿Okay? ¿Y cómo sigue el proceso acá de nucleación? Pues aquí al lado de la ferrita puede nuclear una cementita. Entonces fíjense que este es un proceso cooperativo. ¿Por qué es cooperativo? Fíjense que la cementita tiene un alto porcentaje de carbono, es Fe3C, ¿no? O sea, si ustedes ven la cementita se forma, es un compuesto intermetálico al 6,67% de carbono. En cambio, la ferrita es una fase que es muy pobre en carbono. Su máxima cantidad de carbono es 0,022. Entonces, cuando se forma la cementita, todos esos átomos de carbono que estaban en gamma, digamos, difunden y se ubican en la estructura se rearreglan y se ubican en la estructura de cementita, y todo alrededor de la cementita localmente queda empobrecido en carbono. Porque la cementita es rica en carbono. Entonces deja las áreas adyacentes a la cementita, las áreas adyacentes de austenita, donde nucleó la cementita, quedan muy empobrecidas en carbono. Entonces allí se facilita la nucleación de ferrita, que es muy baja en carbono. Igualmente, al nuclear la ferrita, que es muy baja en carbono, también rechaza átomos de carbono de las zonas adyacentes acá, donde está gamma 2, y allí pues enriquece esa zona de carbono. Nuevamente se da, el caso es propicio para que vuelva a nuclear allí la cementita. Y ese es un proceso cooperativo. Se forma cementita, empobrece los alrededores de la austenita del grano en carbono, entonces se forma gamma. Se forma gamma enriquece las zonas adyacentes de austenita en carbono, y allí se favorece la formación de cementita. Por eso decimos que es un proceso cooperativo. Fíjense que en el crecimiento aquí ya se han agregado otras, digamos, esto es para formar una colonia, digamos. Lo primero es un núcleo, ¿ok? Pero la colonia pues está unida, está formada por varios núcleos. Estos crecen, van creciendo en forma radial,
y eventualmente se ramifican. Fíjense que se ramifican y al ramificarse estas dos, o sea, esta es una cementita que viene creciendo, se ramifica y en medio de ella pues se nuclea una ferrita. Y así pues va creciendo. Entonces fíjense acá ha crecido, esta sería cementita y la blanca ferrita, y va creciendo hasta cuando para su crecimiento, cuando se consigue con otro nodo que viene creciendo en otra dirección. Allí pues el crecimiento termina a esas condiciones. Entonces, esto sería el proceso que se establece para la nucleación de la perlita como tal. Cuando nuclea directamente sobre el borde grano. Cuando nuclea en un alotriomorfo, igualmente se genera, sobre el alotriomorfo se nuclea la ferrita y esta genera como una especie de una protuberancia acá, el alotriomorfo, y ya esto constituiría acá, vendría a conformar lo que sería un núcleo de perlita. Y lo siguiente es crecer. Si ustedes pueden ver la perlita que ha crecido, como en este caso que observamos acá. Esto sería, si nosotros observáramos estos altos aumentos, podríamos ver que acá, de estos aleotromorfos, pues se han formado las estructuras perlíticas que van a ver aquí. Entonces, toda la parte blanca, como vimos, es alotriomorfo y la perlita es la parte de adentro que se ha formado, en ese caso, porque estamos como por debajo de la composición eutectoide, pero si estuviéramos en la composición eutectoide justo en ese punto, tendríamos 100% perlita. Y allí esa perlita se va a formar a partir de los bordes del grano. La velocidad de crecimiento de la perlita viene dada por una constante K, por el coeficiente de difusión de carbono en la austenita, por el subenfriamiento, delta T al cuadrado. ¿Cuál va a crecer más? La que tenga un subenfriamiento. Bueno, depende también del coeficiente de difusión, depende de la temperatura, pero normalmente, como vimos, las Wilmastaten crecen muy rápido en comparación con las alotromorfas, porque las alotromorfas se han producido, se han formado a temperaturas más bajas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, en función de la temperatura, cuál sería la velocidad de transformación. Para temperaturas altas, la velocidad de transformación es baja, y lo que significa igual para bajo sub delta T, y para temperaturas de transformación más bajas, es decir, altos delta T, la velocidad de transformación es mucho mayor. Estos son datos reales, ¿sí?, para la perlita, obtenida para un acero de 0,76% de carbono, y ha sido curvas obtenidas por diferentes investigadores. Para 0,93% de carbono, 0,78 y 0,81, y este acá es el calculado, ¿okay? Con todos estos datos y los datos que se generan, pues se calculó para 0,76, da un poquito más bajo, por ejemplo, que el cuadradito, que sería datos reales, ¿okay? El espaciado interlaminar sería el espaciado, como les digo, entre estas láminas, entre esta lámina y esta lámina, es decir, ustedes van entre la mitad de esta lámina y la mitad de esta, y ahí pues van a obtener lo que sería el espaciado interlaminar y lámina. El que ustedes observan a nivel el que miden a nivel de microscopía óptica es, digamos, estimado, es más propio hacerlo en fotomicrografías que han sido tomadas por microscopía electrónica de transmisión, que le dan una separación entre láminas más leales. Entonces, ese espaciado interlaminar va a ser inversamente proporcional al subenfriamiento. Mientras más elevado sea el subenfriamiento, es decir, mientras mayor sea delta T, ese espaciado interlaminar va a ser menor. Y es proporcional a un espaciado interlaminar el más pequeño posible que se puede lograr, dividido entre delta T. Y ese espaciado interlaminar que se observa varía, por ejemplo, entre 1 micra y 0,1 micra para temperaturas bajas.
Entonces, bueno, hasta acá lo dejamos. Creo que ya estamos en tiempo. Uy, sí, me pasé 4 minutos. Y luego, pues, el miércoles continuamos con esto. Si tienen alguna pregunta y tienen algunos minuticos que se puedan quedar, pues lo podemos discutir. Miss, una pregunta. Entre Widmanstatten y alfa normal, ¿hay alguna diferencia, pero en propiedades mecánicas? Sí, sí, de hecho, por supuesto, la que es más fina te va a dar unas propiedades mecánicas más elevadas. Porque ha sido, además, la estructura en general es más fina. Porque si has transformado a temperaturas más bajas, la perlita también va a ser más fina. ¿Ok? Y además la cantidad de ferrita que se te forma es distinta. El porcentaje de ferrita, si enfrías más rápido, como la velocidad de crecimiento es mayor, pues pudiera ser mayor que la aloteomorfa que crece en los bordes del grano. Y eso también puede darte una diferencia. De hecho, va a ser distinta. Pero en ese caso, la mayor diferencia la marcaría la perlita si estuviéramos en acero, por ejemplo, hipotextura. Porque la perlita para bajas temperaturas va a ser muy fina y mientras más fina sea, las propiedades mecánicas son más elevadas. ¿Okay? Lo que puedes observar es la diferencia en el porcentaje de alfa formado. ¿Okay? Como la velocidad de crecimiento es más rápida a enfriamientos más rápidos, es probable que consigas más ferrita cuando tienes Widmanstatten que más que ferrita cuando tienes en bordes de grano. ¿Okay? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, lo dejamos hasta acá y